Bueno, buenos días estimados estudiantes, bienvenidos a los puntuales. Esperemos aprovechar el tiempo el día de hoy. Eh, Tal vez por favor, José Isaac sube otra vez el enlace, por favor, para que puedan llenar sus compañeros. Porque hoy ya no lo pueden ver. Ahí subió el enlace ya a José Isaac para que puedan llenar eh, la asistencia, chicos. Bueno, entonces el día de ayer pues nos quedamos viendo lo que eran alquenos y alquinos, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Que realmente pues sí están presentes en la naturaleza, tanto en animales como en plantas, ¿verdad? O sea que es importante que ustedes tengan los conceptos generales de lo que es la química orgánica para poder entender lo que es los componentes de lo que son las plantas, ¿verdad? Entonces, nos quedamos viendo los ejemplos y vamos a continuar. A ver, léame Dulce, por favor. Bueno, a ver, Javier. La fórmula de hechos con Payback. Sí, solo la voy a presentar. Esto ya no estaba presentada. Ahorita. Lea, pues, mi estimado. La fórmula de hechos compuestos sería CnH2n-2 cuando hay solamente un triple enlace, donde N es el número de átomos de carbono presentes en la molécula orgánica. A continuación, algunos ejemplos. Bueno, fíjense que no sé qué pasó con mi presentación, pero déjenme, voy a revisar ahorita un ratito, jóvenes, permítanme. Fíjese que no tiene lo de alquenos, o sea, ahí tenía que haber seguido lo de alquenos. Bueno, entonces, déjenme, solo voy a revisar, no sé qué me pasó. Por favor, me sube el, el, el enlace, José Isaac, por favor, para que llenen la asistencia a sus compañeros. Fíjense que como que borré alguna parte porque... Bueno, pero no quiero ver esta cosa aquí. Fíjense que cabal me había borrado unas... Y por eso me parecía extraño. Me parecía extraño que me pasara sin... Me pasé de una vez de alquenos a alquinos sin tener ninguna introducción, fíjense. Me parecía extraño eso. Ahorita lo vamos a repetir, jóvenes. Nomenclatura, ¿dónde está eso? Aquí está. Esperen un momento, jóvenes, no se me desesperen.
Bueno, ¿y cómo les fue en el examen, jóvenes? A él les fue un poco mejor que la última vez, ¿verdad? Tengo una pregunta y no podría, digamos, enseñarnos en qué nos confundimos, digamos, todo para futuras. No se puede porque supuestamente en virtual no puedo decirles porque esas son preguntas que yo guardo en mi cuestión de preguntas y como no pueden ustedes ir a revisar personalmente, ese es el problema. Entonces en realidad no podría, en dado caso tienen dudas o me dicen, mire, fíjese que pienso que saqué menos, lo único. Entonces yo reviso a ver si hay algún clavo, si no, pues es por la virtualidad, porque normalmente lo que hacemos es que ponemos unos días para que vayan a revisar ustedes el examen y solamente entran a ver las respuestas, pues, pero solo a verlas, pues, entonces, pero en lo virtual no se puede. Ese es el clavo, mi estimado. Bueno, vamos a repetir, miren ustedes, porque realmente para no dejarlos en mal, vamos a repetir desde alquenos. Que fíjense que cabal, a mí me pareció extraño ayer que ¿cómo se llama? No, me pasé de alquenos de una vez a alquinos y no expliqué nada. Y ahí está el clavo. No, esto no es. Es que no estaba compartiendo. Ahorita disculpen chicos, pero son gajes del oficio. Ahí está. Bueno, entonces el día de ayer vimos esta presentación, vimos que los alcanos ya vimos, eso lo leímos y ahí fue donde nos quedamos. Entonces lo que faltaba era que les diera los ejemplos. Entonces, por favor, los que ya llenaron la lista pueden subir el link otra vez en el chat para que puedan firmar sus compañeros, por favor. Bueno, entonces, ya sea José o algunos que ya firmaron, ahí me pusieron ya, gracias chicos. Entonces, uno de los importantes dentro de los alquenos y que ustedes lo van a poder ver en las plantas, porque fíjense pues, muchas de las cosas que nosotros utilizamos son extractos de plantas, ¿verdad? Y pues ustedes como agrónomos pues tienen un gran papel en eso. Entonces, por ejemplo, tenemos el linalol, que es la llamada esencia de lavanda, o sea, el olor a lavanda, ¿verdad? Que es sacada de flores. Estas linitas que están acá, van a ver ustedes después, vamos a ver después que es debido a que estos compuestos se clasifican como terpenoides, ¿verdad? O sea que es una clase especial de compuestos orgánicos que tiene que ver con plantas, ¿verdad? Por ejemplo, son las relacionadas con las, ¿cómo se llaman esas plantas? Se me fue el nombre ahorita. Se usan en maceta y los geranios y digamos los que se usan en macetas también y que tienen flores. No me acuerdo cómo se llaman esas flores. Pues todas esas plantas producen este tipo de elementos, ¿verdad? Acá tenemos el mirceno, ¿verdad? Que es la esencia del laurel, ¿se dan cuenta? Tenemos esto no sé qué se quedó así. Tenemos el cariofileno, que es el aceite de clavo, pero es el clavo que da sabor, va, jóvenes, eso es el principio activo. ¿Se dan cuenta? Esas linitas significa, por ejemplo, en este que tiene 2, quiere decir de que tiene 2 moléculas de isopreno, igual este. En cambio este que está acá tiene 3 moléculas de isopreno que dieron origen al compuesto, ¿verdad? No lo miran en bioquímica, pues, pero digamos la parte de la síntesis de terpenos es una parte importante en lo que es la fitoquímica. Acá tenemos otro importante que es el betacaroteno. Se dan cuenta que pues es el que le da color amarillo amarillos anaranjados a las verduras, ¿verdad? Y es muy importante porque es un precursor de la vitamina A. Miren la vitamina A. Se dan cuenta que el betacaroteno es más grande, pero pueden ver ustedes que más o menos a la mitad
de esto. O sea, el betacaroteno me da 2 moléculas de vitamina A. Y por eso es recomendable lo que es comer zanahoria, ¿verdad? Que nos ayuda porque la vitamina A es la que origina, miren, origina al retinal. Miren, pues la única diferencia entre la vitamina A y el retinal es de que aquí tiene un OH, la vitamina A, y aquí tiene un aldehído. ¿Se dan cuenta? Retinal, pues ¿de qué hace referencia al retinal? A ver, ¿qué me dicen? ¿A qué piensan que hace referencia al retinal? Algo de los ojos, pienso yo. Es la retina, ¿verdad? La retina es la que nos permite ver, ¿ya? Entonces se dan cuenta que por eso es importante el consumo de betacaroteno, que está mucho en la zanahoria, ¿verdad? Que es la más típica que nosotros decimos, pero están muchas verduras que son de color rojo, anaranjado y amarillo, pues tienen el betacaroteno. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, por favor léame, Abner. ¿Se acuerdan de llenar la asistencia? Son muy importantes en la industria como generadores de plásticos como el polietileno, polietileno, polivinilo, caucho sintético. Entonces se dan cuenta que originan muchos de los materiales que se utilizan. Por ejemplo, acá tenemos el etileno, que sería el alqueno más sencillo, y por polimerización obtenemos el polietileno, que es el famoso que más se utiliza en lo que son bolsas, frascos y bueno, un montón de materiales. Acá tenemos cómo es el polímero antes de polimerizarse. Y acá tenemos los productos, ¿verdad? Podemos tener lo que son tapones, podemos tener roldanas, bueno, toda esta parte sirve para el sello de, digamos, motores o partes eléctricas. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés Arias. La fórmula de dicho compuesto sería carbono H2NO cuando hay solamente un número, donde la N es el número de átomos de carbono presente en la molécula orgánica. Bueno, entonces, fíjense, pues la fórmula ahora es diferente. Ahí les pasó el enlace de José Isaac, por favor, para los que vinieron más tardecito. Entonces, fíjense pues, el vinilo, que tiene 2 carbonos, la fórmula debe ser CnH2n. Tiene 2 carbonos, sería 2 por 2, 4. O sea que miren, por eso es que decíamos, anteriormente lo mencionamos, pero me imagino que ustedes no tomaron en cuenta eso. Y lo vamos a seguir viendo. Que un alqueno equivale a un ciclo. Alqueno y ciclo alcano. ¿Y por qué? Porque tienen la misma fórmula, CnH2n, y también este. O sea que se dan cuenta que estos sí son isómeros. ¿Y por qué? Este es un alqueno que es un grupo funcional diferente y este es un ciclo alcano que no tiene grupo funcional. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense pues, cuando yo pongo, y aquí vamos a ejercitar de una vez, yo pongo C8. Si es un alqueno, ¿cuántos hidrógenos debe de tener? A ver. ¿Cuántos hidrógenos es un alqueno? 16. 16. Bueno, entonces miremos. Fíjense pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y entonces debe tener un alqueno. El alqueno puede estar en cualquiera. Bueno, pero fíjense que este sería isómero de 1 de 8. A ver si me sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me sale ustedes. Sería equivalente. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que tiene 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que esto equivale a 1 de 8. Pero se dan cuenta que son isómeros porque tienen diferente nombre. Este se llamaría ciclooctano. Y este vamos a aprender después el nombre. En este caso sería, de 8 sería octeno. Verá, vamos a ver octeno. Sería, y lo tiene en posición 1, sería un octeno. Se dan cuenta que son isómeros, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente nombre o diferente estructura en el espacio. ¿Ok? Eso es importante. O sea que una insaturación equivale a un ciclo. Ojo. Bueno, el propeno tiene 3 carbonos. Entonces, ¿cuánto sería? Si fuera alqueno, pues sería 3 por 2, 6. Entonces acá tenemos el propeno. Se dan cuenta que acá tiene el doble enlace, tiene los 3 enlaces de carbono, tiene los 3 carbonos y tiene ¿cuántos hidrógenos? 2, 3 y 3, 6. Igual acá, miren, 2 y 2, 4. Y eso ya ustedes no tienen necesidad de contarlos cuando ustedes hacen, si ustedes saben la fórmula no tienen necesidad de contar los hidrógenos, ¿se dan cuenta? Bueno, el buteno tiene 4, entonces ¿cuántos hidrógenos tiene? 8, 4 por 2, 8. Miremos acá, 1, 2, 3, 4 carbonos y de ahí tiene 2, sería 3 y 2, o sea, sería 3 y 2, 5 y 3, 8. Se dan cuenta que siempre cumple. Ahora miremos cuando tiene 2. Entonces, fíjense pues, una cosa interesante y que tienen ustedes que apuntar. Por cada enlace pi o por cada ciclo, ustedes le tienen que quitar 2 hidrógenos. Entonces, fíjense pues, si yo tengo un doble enlace, ¿cómo será la fórmula? Sería CnH2n. Si yo tengo 2 dobles enlaces, ¿cómo sería la fórmula entonces? CnH2n menos 2. Si yo tengo 3 dobles enlaces, ahora sería CnH2n menos ¿cuánto? ¿Menos cuánto, jóvenes? Menos 4. Si yo tengo 4 dobles enlaces, ¿cuánto sería la fórmula? CnH2n menos ¿cuánto? Menos 4, menos 6, ¿ok? Se dan cuenta que un doble enlace equivale también a ¿qué? A un ciclo, ¿sí o no? Entonces, a un ciclo. Y 2 dobles enlaces, ¿a cuántos ciclos equivalen? A 2 ciclos. Y este equivale a 3 ciclos. Y este equivale a 4 ciclos. ¿Ok? Entonces así cada vez que ustedes agreguen un enlace pi, tienen que quitar 2 hidrógenos. ¿Ok? Se dan cuenta que este también equivaldría a ¿qué?
equivaldría a un alquino. Y eso es donde se complica el asunto. Bueno, entonces ahora miremos. Tiene 4, como tiene 2 dobles enlaces, sería 4, pero sería NH2N menos 2. 4 por 2 es 8, menos 2 son 6. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Miremos ahora alquinos. A ver, léame por favor, Blanca Lidia. Son compuestos orgánicos que poseen un triple enlace, por lo menos el más conocido es el acetileno. Se utiliza como combustible en la soldadura autógena debido a altas temperaturas que alcanzan 3.500 grados Celsius. Entonces se dan cuenta a qué temperaturas eso funde casi todo lo normal. Esto ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. A ver, Javier Carías. Antes del uso de la electricidad para el alumbrado público, el acetileno era el gas que ardía en los faroles, los cuales se alimentaban con carbono de calcio y que al mojarse con agua producía el acetileno que el farolero encendía. Eso ya lo expliqué ayer. A ver, léame por favor, Jennifer. Jennifer. A ver, José Isaac. El acetileno es un material prima importante en la fabricación de ácido acético y plásticos. El grupo alquino está presente en algunos fármacos. Los alquinos también se encuentran en la naturaleza en algunas ranas desprobates únicos que segregan histrinicotoxina que posee posibles propiedades para el tratamiento de Alzheimer. Entonces se dan cuenta de que, miren, muchos de los venenos que producen los animales, tanto serpientes como son ranas, también algunos peces, normalmente ahorita se están utilizando como precursores de medicinas. ¿Qué les parece? Bueno, aquí vimos el día de ayer también la histrionicotoxina, que es el veneno que se extrae de la piel de los sapos. Y ese es el que tiene propiedades contra el Alzheimer. Se dan cuenta que tiene triples enlaces, tiene dobles enlaces, tiene una amina secundaria, tiene un alcohol, tiene un dos cicloalcanos. Bueno, tenemos la parsalamina, que es un analgésico, o sea que sirve para el dolor. Tenemos la pargilina, que es un antihipertensivo. Se dan cuenta que tiene triple enlace, tiene nitrógeno y tiene un aromático. Sirve para bajar la presión sanguínea. Vemos el triinio, en este caso, se dan cuenta, y tiene alqueno y tiene alqueno. Como les decía ayer, sirve para matar nematodos. Y esto lo produce naturalmente el cáñamo. Fíjense que esto se descubrió porque en plantaciones donde había infestación de nematodos y tenían sembrado cáñamo, resultaba de que las plantas se morían y el cáñamo permanecía bien. Entonces comenzaron a investigar, bueno, ¿y qué pasa? Que el cáñamo no le pasa nada. Y que si el cáñamo segregaba nematicida. Y así fue como se descubrió Es un nematicida pues natural, ¿no? Tenemos también un hipnótico que es el 3-metil-1-pentil-tresol. Se dan cuenta que tiene un alquino, tiene un OH. La capillina, que es un fungicida, tiene dos triples enlaces, tiene un carbonilo y tiene un aromático. Tenemos el mestranol, que es componente de los anticonceptivos. Tenemos estos, miren, van a ver ustedes en bioquímica que estos se llaman esteroides.
y tiene mucho que ver con todo lo que es el desarrollo hormonal de nuestro organismo. Tenemos un agente anticancerígeno que es este, se dan cuenta que tiene un triple enlace, tiene nitrógeno y tiene halógeno. Entonces, antes se creía de que los compuestos alquinos eran pocos, pero en realidad hay bastantes en la naturaleza. Tenemos el ictioteriol, que es un convulsivo usado por los indios del Amazonas para envenenar sus flechas. En realidad esto sirve para atontar, como les decía, a los monos, que ellos cazan monos. Porque fíjense que en la selva, a pesar que uno diría, bueno, ahí debe haber mucha vida. Sí hay vida, pero más que todo vegetal. Digamos, lo que son animales no hay muchos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Léame ahora Kimberly, ahorita ya nos ponemos al día. La fórmula de dichos compuestos sería CnH2n-2, cuando hay solamente un triple enlace, donde n es el número de átomos de carbono presentes en la molécula orgánica. A continuación, algunos ejemplos. Entonces, miren, pues aquí tenemos el acetileno que tiene 2 carbonos, entonces se dan cuenta que sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. Tiene los 2 carbonos y tiene los 2 hidrógenos. O sea que este equivale a 2 dobles enlaces o equivale a 2 ciclos o equivale a un alqueno y a un ciclo. ¿Se dan cuenta la combinación? Tantas combinaciones que podemos tener. Tenemos el propino que tiene 3 átomos de carbono. Entonces sería 3 por 2, 6 menos 2, 4. Acá tenemos los 3 carbonos y tenemos los 4 hidrógenos. 1 y 3, 4. Ahora miren, como este es diino, ¿cuántos hidrógenos le deben de quitar a este? ¿Cuántas insaturaciones tiene? El diino. El diino, ¿cuántas insaturaciones tiene? A ver, pues chicos, eso ya lo vimos. A ver, Lisa, ¿cuántas insaturaciones tiene este 1,3-butadino? ¿Cuántas insaturaciones tiene? 2. 2. ¿Está de acuerdo, Magdalena? No sé, ingeniero. Bueno. A ver, Noé. Tampoco sé, Elic. Bueno, ay Dios, jóvenes. Pablo José, ¿cuántos tiene? A ver, ¿quién sabe cuántas insaturaciones tiene esto? 2 no tiene. ¿Cuántas insaturaciones tiene? ¿O cuántos enlaces pi, pues, jóvenes? Eso es... Bueno, entonces tiene 4, o sea que son 4 insaturaciones. Los dobles enlaces o los enlaces pi son insaturaciones. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fórmula? Le tienen que quitar, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos? Le tienen que quitar 6, ¿sí o no? Porque tiene 4. Entonces sería 4 por 2, 8, menos 6, 2. ¿Qué les parece? Bueno, ahora este que tiene 4 y solo tiene 1, sería 2 insaturaciones, entonces sería 4 por 2, 8. Menos 2, 6. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entonces, insaturaciones significa, a ver, Pablo José, ¿a qué es sinónimo insaturación? A ver, ¿a qué es sinónimo insaturación, jóvenes? A ver, pues, lo acabamos de ver. Enlaces pi. Ah, enlaces pi. Ok, bueno, entonces, ojo con eso. Pero fíjense, pues, después vamos a ver que no se cumple al 100% eso, porque un cicloalcano es un doble enlace, un enlace pi, jóvenes, ¿o no? Un cicloalcano sería un enlace pi. O sea, por ejemplo, el de 3, ¿ese tiene enlace pi o no? ¿Ese enlace tiene enlaces pi o no? No, ¿verdad? Pero eso equivale a una insaturación también, ¿verdad? Lo voy a poner acá.
Este tiene una equivale, no es que tenga un enlace pi, equivale a una insaturación, ¿verdad? Pero por eso les decía que normalmente cuando yo digo insaturación hablo más del enlace pi, pero no necesariamente. Ahora si yo les digo, miren, ¿cuántas insaturaciones tiene este compuesto? ¿Cuántas insaturaciones tiene? A ver, ¿cuántas insaturaciones tiene este compuesto? Tiene 2, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir? Una es un ciclo y la otra es un enlace pi. El total son 2. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero el enlace pi reacciona diferente a un ciclo alcano, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver después. Ahora, por ejemplo, les pongo el benceno. El benceno, ¿cuántas insaturaciones tiene? 4. Tiene 4. Pero ¿cómo están las 4? ¿Cuántos son por alquenos o por enlaces pi? 3 enlaces pi y un ciclo. ¿Se dan cuenta? En total 4. O sea que acá solo 3 van a reaccionar como que fueran alquenos. El ciclo no va a reaccionar igual. ¿Está claro eso? Y ahora miren que estos son aromáticos, que se llama naftaleno. O sea que son bencenoides. ¿Cuántas insaturaciones tiene, joven? 7. Tiene 7. Ahora, ¿cuántos enlaces pi tiene? ¿Enlaces pi cuántos tiene? 5. ¿Y ciclos? 2, para sumarme 7. ¿Se dan cuenta? Ojo con eso es importante que lo entiendan. Pero por supuesto, los ciclos no van a reaccionar igual que un alqueno, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso es reactividad. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos con los hidrocarburos, aromáticos. Vamos con el famoso benceno. Este es el papá de todos los aromáticos. Acá tenemos un hijo, benzaldehído. Se dan cuenta que es benceno, está unido a un aldehído. Tenemos acá el tolueno, el benceno está unido a un metilo. Esos son nombres comunes, jóvenes, o sea, eso hay que aprendérselos. Aquí tenemos 2 ciclos unidos, ¿verdad? Y se llama naftaleno. Miremos algunos ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, acá tengo la estrona. La estrona es una hormona femenina, o sea que da las características secundarias de una mujer. Entonces, y fíjense que les digo yo que en la antigüedad y todavía ahorita hay gente retrógrada que piensa que las mujeres son menos que los hombres, ¿verdad? Y que lo que tienen las mujeres pues no lo va a tener un hombre. Pero ahí es donde viene, y la naturaleza nos dice que estamos equivocados con ese pensamiento. Porque fíjense que la estrona es una hormona típica femenina. Pero ¿será que el hombre tiene estrona también, no? ¿Qué dicen ustedes? Yo he escuchado que sí. Sí tiene estrona. Fíjense pues. Entonces solo que es una cantidad más baja. Entonces, por ejemplo, la hormona que se clasifica como masculina es la progesterona. ¿Y la mujer tiene progesterona o no? ¿No es la testosterona? No, perdón, sí, la testosterona, tienes razón. La testosterona es clasificada como una hormona masculina, es la que da los rasgos secundarios de un hombre. Pero ustedes piensan que la mujer tiene testosterona. Sí. También tiene testosterona. Fíjense que el problema, por ejemplo, la testosterona le causa problema a las mujeres cuando viene la menopausia.
Porque normalmente si su sistema hormonal está bien, los niveles de testosterona son bajos para las mujeres. Pero cuando sufren el proceso de lo que es ¿qué les dije? Se me olvidó. Se me olvidó la palabra. La menopausia. Comienzan a desnivelarse hormonalmente y a veces a las mujeres ya después les comienza a salir bigote, a veces les puede cambiar un poco la voz a más ronca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente los hombres y las mujeres tenemos prácticamente casi todo lo mismo, solo que en diferente cantidad. Entonces, igual también a los hombres ya no se había aceptado eso, pero también los hombres sufren un tipo de menopausia que se llama andropausia, ¿verdad? Y entonces también el hombre sufre cambios hormonales ya cuando estamos así viejos como yo, pero los cambios son menos evidentes debido a que el balance hormonal de la mujer es muchísimo más complejo que el hombre, ¿verdad? Por el hecho de lo que es la gestación de los hijos, ¿verdad? Y por eso la mujer, ¿verdad?, era despreciada o era hecha de manera que es muy variable. Y es cierto, pues, porque imagínense ustedes si nosotros tuviéramos menstruación. ¿Será que seríamos iguales si tuviéramos nosotros menstruación, jóvenes, o no? ¿Qué dicen ustedes? Es un proceso bastante fuerte y a unas mujeres les da más fuerte y a otras menos. Pero imagínense ustedes estar sangrando uno cada mes. ¿Será que eso es bonito o será fácil? ¿Qué dicen los chicos? Les cuento que no. Bueno, no es bonito, pues. Imagínense ustedes estarse uno desangrando cada mes. O sea, y con el agregado de que pueden tener problemas de fiebre, pueden tener problemas de humor, pero es precisamente por ese cambio, pues. Entonces, por eso nosotros de hombres debemos de considerar a las mujeres, ¿verdad? Porque realmente no considerarlas como que son menos, no, que considerarlas también de que ellos sufren diferentes. Porque imagínense ustedes que uno de hombre diera a luz. Les apuesto que hubieran menos hombres desgraciados que abandonan a sus hijos, porque no es lo mismo tener 9 meses a su hijo dentro de su organismo que solo haberlo engendrado. ¿A jóvenes será lo mismo o no? Y por eso el amor de madre es incomparable con el amor de un padre, ¿verdad? Ahora últimamente ya los papás han tomado más su papel como debieran de tomarlo, pues, pero realmente, pues, por el machismo desgraciado que fíjense que lo fomentan las mismas mujeres, las mismas mamás fomentan el machismo. ¿Qué dicen las chicas? ¿Será que las mamás no fomentan el machismo? Definitivamente sí. ¿Verdad? Yo he escuchado que el machismo viene de formación de la casa y sobre todo la responsable es la mamá, no el papá. Pues sí, porque fíjense que la mamá es la que dice, mira, mi hijita, anda a servirle a tu hermanito, ¿verdad? ¿Y por qué no él sirve, por qué el hombre no sirve a la mujer también? O sea, miren, mi papá, afortunadamente él tenía un pensamiento más allá moderno. Ya falleció mi papá hace casi casi 30 años, pero nosotros somos 3 hermanos, él nunca nunca mi hermana nos sirvió a nosotros. Y mi papá siempre tenía la costumbre que el día domingo los hombres hacían en la comida. Y a nosotros nos enseñaron a hacer comida, ¿verdad? Pero ahora fíjense que las cosas se están distorsionando tanto que las mamás tampoco no le enseñan a las mujeres a cocinar, no hacen nada, porque que mi hija está en la U. ¿Y será eso bueno también? Que la mujer no sepa hacer nada. No. O sea, yo creo que todos debemos saber hacer todo. Miren, yo viví solo y entonces eso me enseñó a mí que yo tuve que administrar mi casa. Entonces, yo puedo cocinar, puedo planchar, puedo lavar, puedo todo, ¿verdad? Entonces, es buena experiencia uno vivir solo, pues, porque queda al pelo que siempre su mamá le esté sirviendo a uno, su hermana,
Y ahora las mujeres resulta que tampoco no pueden hacer nada porque la mamá las consintió de que no hiciera nada mi hijita porque está en la U. Entonces, por favor, tenemos todos que saber hacer de todo, ¿verdad? No podemos quedarnos que esto es... Porque ahí me da risa, ¿va? Algunos cuates que conozco, ¿va? Machitas dicen, es que esa es cuestión de mujer, ¿va? Entonces se dan cuenta, o sea, eso no puede ser, es cuestión, si ustedes tienen que limpiar la casa, es cuestión de limpieza, no es cuestión de sexo, ¿verdad? Y cuando es lo que es la crianza de los hijos, ya tampoco podemos decir otra que mi esposa lo limpie al bebé o que lo cuide o que mire sus tareas. Ahora ya no podemos hacer eso, jóvenes, porque la mujer también está trabajando, ¿o no? Y si la mujer está trabajando igual que nosotros también tenemos que contribuir en el hogar. La limpieza, el cuidado de los hijos, la educación, porque todo se le ha dejado a la mujer. Porque fíjense que, según estudios a nivel de desarrollo de las familias, entre más educada esté la mujer, más va a progresar la familia. Porque la mujer es la que siempre se preocupa por que en los hijos tengan una buena educación. Al marido no muy le interesa eso, ¿verdad? Realmente ha sido por ese machismo desgraciado que nos han impuesto, ¿verdad? Pero igual la mamá como el papá deben de preocuparse de que sus hijos estén bien capacitados para poder ser seres productivos, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, tengamos en cuenta que ya no podemos vivir en un mundo machista. Tenemos que aceptar que la mujer es igual que nosotros. Por supuesto, no quiere ser igual, no quiere decir que las mismas cosas, porque también la mujer tiene otras sensibilidades y los hombres otras sensibilidades. Tampoco estamos diciendo que la mujer se vuelva hombre o que el hombre se vuelva mujer, no. Cada uno tiene un papel, ¿verdad? Y tenemos que guardar nuestro papel tanto como mujeres como con hombres, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar por eso, ¿verdad? Entonces, ojo, es muy importante, porque fíjense ustedes que después ustedes van a tener a su cargo personas, y ustedes tienen que tener la suficiente empatía para poder tratar tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Porque fíjense que a mí me tocaba que tenía técnicas en el laboratorio y unas embarazadas, ¿va? Pero eso para uno es clavo, porque uno sabe que va a estar 40 días fuera y tiene que buscar un reemplazo. Pero hay que hacerlo, pues, porque tiene derecho la mujer de hacer eso, ¿me entienden? Y por eso en muchas compañías no les gusta contratar mujeres, pues, pero las mujeres son igual de capaces que los hombres. Bueno, entonces tenemos la morfina, se dan cuenta que tiene dos aromáticos, en este caso el de arriba también es un fenol, ¿verdad? Tiene un éter, tiene un alcohol, tiene un alqueno, tiene una amina terciaria. Y la morfina, pues ustedes ya saben de que es una droga que sirve para el dolor, ¿verdad? Quita el dolor. Bueno, a ver, por favor pasan otra vez el link, por favor, de la lista. Dame la campaña, Josué. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Sara. Las principales fuentes de obtención de hidrocarburos aromáticos son el alquitrán de la hulla y el petróleo. Cuando se calienta la hulla, ausencia de aire, se descompone, dando tres productos principales que son gas de coquería, alquitrán de hulla y el coque. El gas de coquería está constituido fundamentalmente por metano, 32%, e hidrógeno, 52%. Se purifica haciéndolo pasar a través de unas columnas y luego se utiliza como combustible doméstico e industrial. El coque, que es carbono casi puro, se emplea en la reducción del mineral de hierro en los altos hornos. El alquitrán de hulla se somete a un proceso de destilación fraccionada y a procesos de separación química con el fin de recuperar los constituyentes aromáticos y heterocíclicos que contiene. Bueno, entonces se da cuenta, esos serían los orígenes de los aromáticos. Sigamos, a ver, Sofía Victoria, por favor. La otra fuente fundamental
fundamental de aromáticos la consistencia del petróleo. El propio petróleo en cada yacimiento contiene hidrocarburos aromáticos en cantidades variables, aunque en algunos yacimientos este contenido es bastante considerable. Los principales compuestos aromáticos que se obtienen del petróleo son el benceno, tolueno y xileno, y en menor cantidad naftaleno y antraceno. Bueno, hablando de petróleo, jóvenes, el petróleo que nosotros extraemos en Guatemala es un petróleo que se llama pesado, ¿verdad? Y que tiene alto contenido de azufre. Entonces, este petróleo que nosotros utilizamos, lo que sacamos de aquí de Guatemala, sirve para hacer asfalto. Y desgraciadamente, como siempre, la corrupción, ¿verdad? Resulta de que se va más a lo que es Estados Unidos o Europa y se utiliza ahí como asfalto. Aquí, como ustedes saben que la cementera tiene un montón de poder aquí, ¿verdad, jóvenes, o no? Entonces ustedes miran carreteras de cemento en todos lados, ¿verdad? ¿Pero qué? Por la corrupción, ¿va? Porque aquí deberían de haber más carreteras con asfalto que con cemento. Por supuesto, si nos ponemos a analizar, el cemento dura un poquito más que el asfalto. Pero el cemento tiene el problema que cuando hay temblores se rompe más porque es más rígido que el asfalto. El asfalto tiene que ser un temblor bastante fuerte para que se pueda romper. Pero entonces se dan cuenta ustedes cómo es de que nuestros políticos y los que deberían de hacer el bien en Guatemala pues siempre están vendidos, pues, jóvenes. Y esto pues es una situación tremenda, pues, ¿verdad? Ya lo vemos ahorita con la situación que estamos viviendo en la universidad, jóvenes. O sea, hicieron un fraude pero descarado y no quieren reconocerlo, ¿verdad? Afortunadamente a Camilo le dieron amparo y no lo pueden echar, pues. ¿Cómo es posible de que en la universidad hayan personas autócratas que digan que los que están contra alguien que opine diferente a él lo van a sacar, jóvenes? ¿Eso cuándo eso es un pensamiento universitario, jóvenes? La universidad significa universal, significa todas las ideas y todos los estratos sociales, y eso es lo bonito de nuestra Universidad de San Carlos. En nuestra Universidad de San Carlos encontramos todo tipo de personas, y eso nos hace más ricos como universitarios sancarlistas, porque nosotros conocemos a todo tipo de personas, no como las otras universidades que son ciertos selectos grupos que están en las universidades, ¿verdad? Nosotros conocemos todo, conocemos gente que tiene dinero, conocemos que tiene regular y que no tiene nada, ¿verdad? Entonces realmente nosotros no podemos estar diciendo o podemos estar no permitiendo la libre expresión. Y por eso, jóvenes, ahorita aunque estamos aquí recibiendo clases y a mí me gusta dar clases, pues tenemos que estar pendientes de que esto no ha terminado y tenemos que ver cómo terminamos esto, pues, porque la única forma de terminar esto es de que se repitan las elecciones y que se saque a todos esos corruptos del Consejo Superior Universitario, pues, ¿verdad? No hay otra forma. Y como se los he dicho muchas veces, nuestros estudiantes en agronomía han sido valientes y han dado la cara, ¿verdad? Y ahí están en la lucha. Fueron los primeros, aunque han habido clavos, si ustedes ya saben, pero la lucha está ahí. Y si no hubiera sido por los estudiantes de agronomía, ahí estarían sentados todas esas autoridades corruptas, porque muchos de los profesores no les importa, ¿verdad? No les importa que estos vayan a destruir nuestra amada Universidad de San Carlos. Bueno, a ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? A ver, Magdalena. Algunos compuestos aromáticos se encuentran presentes en la naturaleza, obteniéndose a partir de sustancias de origen vegetal y con frecuencia constituyen una fuente de derivados aromáticos específicos. Ejemplos de algunos de ellos los tenemos en algunos colorantes que más se ha empleado desde la antigüedad, como son la púrpura de Tiro, que se extraía de un molusco, el Murex brandaris,
cañaya y el azul índigo que se extraía de las distintas especies de la planta, concretamente de la Indiogósfera tinctoria, y cuyas estructuras se señalan a continuación. Entonces se dan cuenta de que ahí está la riqueza, ahí está la importancia de la orgánica para los agrónomos, pues, porque la agricultura es la fuente de un montón de materias primas. El índigo es el color azul de los jeans, tan famoso. Y el púrpura de Tiro era un color que solamente la usaban en la antigüedad la nobleza, porque eran los únicos que podían pagar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco de historia de los aromáticos. A ver, léame Noé. En 1825, Michael Faraday separó un nuevo hidrocarburo proveniente del líquido que se utilizaba para iluminar las calles. Fíjense que en los periodos del siglo XVII, siglo XVIII, principios del siglo XX, 18, 19 y 20, eran genios de la humanidad. Michael Faraday no solamente trabajó, imagínense, en química, sino que también trabajó en física. Era un físico químico, eran de todo, eran unos genios. Entonces él fue el primero que terminó el benceno, o sea, ese líquido que se utilizaba para iluminar las calles era el benceno. A ver, léame Pablo José. 1834, Einhard Meisterlich separó la misma sustancia y determinó su fórmula empírica, que era CnHn. El compuesto sería llamado benceno. Sería C6H6. Entonces, se dan cuenta que Michael reconoció este líquido, y luego Einhard Meisterlich fue el que ya separó y determinó que esa sustancia era el benceno. A ver, léame por favor, Sara. 1845. August von Hoffmann separó benceno del carbono bituminoso. Ok, entonces se dan cuenta que ya este alemán pues ya separó también del carbón, que es un tipo bituminoso, es un tipo de carbón. Bueno, a ver, léame por favor, Wendy. 1866. ¿Qué Q? A ver otra vez. ¿Qué culé? Ajá. Entonces, fíjense ustedes, en 1866 él propuso la estructura del benceno. Imagínense ustedes qué visión. Pero fíjense que estos muchachos también eran así adictos al opio. Entonces echaban sus viajes y así es como se imaginaban las cosas, ¿verdad, jóvenes? Ok. Acuérdense que este tipo de drogas modifica lo que son las percepciones de nuestros sentidos. Por ejemplo, el LSD pues también provoca psicodelia. O sea, nosotros miramos colores, olemos, oímos olores. O sea, cambia nuestra percepción a nivel del cerebro. Y ahora, después de los 60, que fue que se utilizó estas drogas para investigación, resultó que después la demonizaron y en Estados Unidos se volvió una droga que no se puede utilizar. Y realmente el LSD tiene un montón de utilidad en muchos campos, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta cómo es que en realidad una sustancia que no tiene nada, una sustancia en general no es ni buena ni mala, es el uso el que tengamos. Entonces ya no se pudo seguir haciendo estudios. Y ahora resulta que también el cannabis también tiene otros beneficios a nivel de enfermedades que poseemos, pues. Entonces, esas son las cosas que pasan cuando nosotros tergiversamos las cosas, pues. O sea, como les decía la vez pasada, una palabra no es mala, es la interpretación que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué aprendimos en la presentación? A ver, léame Abner, por favor.
Identificación de los hidrocarburos. Ok, vimos que son alifáticos y aromáticos. A ver, léame Andrés, por favor. Fórmula de alcanos, alquenos y alquinos. Ok, que la de alcanos, ¿cuál es la fórmula? A ver, ¿quién me dice cuál es la fórmula? Andrés, dígame cuál es la fórmula del alcano. CNH, ¿cuánto? Andrés. ¿No se acuerda o qué? A ver, Dania, ¿cuál es la fórmula del alcano? ¿Alguien que se acuerde, pues jóvenes? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es la fórmula? NH2N más 2. Ok, ¿y el del alqueno? A ver, ¿el del alqueno? CNH2N. Cuando solo hay un alqueno. ¿Y el del alquino? A ver pues, lo acabamos de ver, jóvenes. CNH2N menos 2, jóvenes. Bueno, vimos la estructura de los aromáticos que son derivados del benceno. A ver, léame por favor, Diana. Presencia en la naturaleza de los hidrocarburos. Vimos de todos, ¿verdad? Alquenos, alquinos y alquenos y aromáticos. Bueno, con eso terminamos. No sé qué me pase para otro, ¿no? Bueno, con eso terminamos lo que es la introducción de los hidrocarburos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, aquí. Bueno, vamos pues. Vamos a ver ahora nomenclatura. Si es que esto arranca. ¿Cómo tienen que entregar la hoja de trabajo, jóvenes? Ok. Se dan cuenta que ya les puse el lugar para que entreguen lo que es el resumen de la unidad 1. Ya les subí la corrección de la guía, jóvenes, ¿ya la vieron? No la han visto, ¿va? Pues se acuerdan que ya solo quedan 9 días para entregar. Bueno, vamos a ver la nomenclatura, unidad 2, parte 2. Vamos a ver primero la nomenclatura de alcanos. A ver, léame Javier Carías, por favor. Conozcan y entiendan cómo se nombran los alcanos. Ok, a ver, léame Jennifer. Que conozcan los nombres básicos de los alcanos. Ok, a ver José Isaac. Utilice las reglas de nomenclatura según UPAC. Ok, a ver Kimberly. Aprendan a nombrar los sustituyentes en una cadena carbonada. Ok, a ver Elisa. Aprendan a nombrar cadenas abiertas y cíclicas. Ok, eso es lo que vamos a aprender en esta presentación. Vamos con la nomenclatura de alcanos. Entonces, a ver, léame Magdalena, por favor. Los alcanos se caracterizan por el hecho de que todos los átomos de carbono que los conforman poseen hibridación sp3. Ok, ese es un requisito indispensable porque los alcanos tienen 4 enlaces sencillos o sigma. A ver, léame Noé, por favor. Cada alcano debe su identidad tanto al número de átomos de carbono e hidrógeno que posee como a su estructura, representada por su fórmula estructural. Ok, permítame un instante. Venga, allá. Payasita, venga. Payasita, venga. Venga, guarda. Venga, venite. Venga. Bueno, y mi gata está ahí que se quiere meter. Bueno, entonces, toca leer, a ver, Pablo José, léame el próximo. Los alcanos pueden ordenarse en una serie de compuestos homólogos, parecidos. Dicha serie puede ser ascendente en cuanto al número de carbonos, de ahí que sea posible hablar de una serie homóloga.
para referirse a la familia de los alcanos, los cuales varían en un CH2 metileno únicamente. Ok, entonces, cuando decimos serie homóloga, ¿qué es lo que se les ocurre a ustedes, jóvenes? ¿Qué significará homóloga? A ver. ¿Qué significará homóloga? Mismo elemento, No. igual. Mismo grupo funcional. Que son parecidos. Homólogo significa parecidos. ¿Estamos? Pero entonces quiere decir que son compuestos parecidos. La única diferencia que existe es un CH2, o sea, un metileno. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que van a tener propiedades muy similares, pero no iguales. ¿Ok? Permítanme un instante, jóvenes, solo voy a... que mi gatita ahí... Mi gatita está mera miedosa. Ahorita voy. ¿Ya terminó aquí, hermano? Bueno, metí a la payasa, que anda toda... Disculpen, chicos, bueno, ahí está, ya arreglé el asunto. Bueno, entonces tenemos que agarre. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos para que se les quede más claro. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos el compuesto. ¿Cuántos átomos de carbono tiene ahí, jóvenes? 5. 5. ¿Es alcano, alqueno o alquino? Arcano. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora miremos este otro compuesto. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 6. 6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este de 5 que se llama pentano y este de 6 que tiene hexano? ¿Cuál es la diferencia? Un CH2, ¿sí o no? La diferencia entre este y este es un CH2 de más. ¿Ok? Entonces, ¿este sería serie homólogo o no? ¿Sería serie homólogo o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, miren pues. Tenemos el de 5, CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Este se llama pentano. Bueno, pero también tenemos el hexano. El hexano sería CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 y CH3. Este sería homóloga con este. Bueno, ahora yo les pongo el butano. ¿Cuántos carbonos tiene el butano, jóvenes? Tiene 4. CH3, CH2, CH2, CH3. Entonces, el butano y el pentano serán serie homóloga. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Un CH2, ¿sí o no? ¿Son serie homóloga entre el pentano y el butano entonces? ¿Sí o no, pues, jóvenes? Sí. Bueno, Sí. y ahora el pentano con el hexano son serie homóloga. Sí. Bueno, entonces, fíjense pues, por lógica, ¿qué quiere decir? El hexano y el butano son serie homóloga. Sí, también. También, ¿verdad? Entonces, todos los que tengan serie homóloga van a ser lineales y van a tener solo hidrógeno y carbono. Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, también puedo poner el heptano. El heptano va a tener
7 carbonos. CH3, CH2, 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 CH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y puedo poner el propano, que sería CH3, CH2 y CH3. Y el hexano y el heptano son serie homóloga. Sí. Sí, entonces quiere decir que todos estos son serie homóloga y el propano es serie homóloga con el butano. Sí. Solo falta un CH2. Se da cuenta que aquí todavía puedo llegar al más pequeño, que se llama, al más pequeño que tiene 2 carbonos, ¿no? Se llama etano. Entonces el etano solo tiene 2, CH3 y CH2, y CH3, perdón. Entonces se da cuenta que este también es una diferencia de un CH2. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda esta serie, y seguimos como creciendo 8, 9, 10, 11, pero solo tienen CH2, todos son serie homóloga. ¿Qué quiere decir? Todos tienen características físicas y químicas parecidas, pero por supuesto, tienen que variar, porque si varía el peso molecular, sus propiedades físicas aumentan. ¿Ok? Pero las propiedades son muy parecidas. A eso se refiere serie homóloga. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Ahora, miren, tengo yo este compuesto. ¿Este compuesto será serie homóloga con lo que tenemos en la pizarra o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será serie homóloga? ¿Sí? Sí. Sí. A ver, ¿quién está de acuerdo con sí o no? No, porque ya es un ciclo. Ok, ¿estas que están ahí son cadena abierta o son ciclos? Las de la pizarra son cadenas abiertas. Bueno, entonces no puede ser, porque se dan cuenta. ¿Y por qué no puede ser también, no solamente eso que sea ciclo? Se dan cuenta que este ciclo tiene CH3. El ciclo tiene CH3. No tiene, ¿va? Entonces, ¿cómo va a ser parecido si no tiene CH3? O sea, este puede ser, ¿se dan cuenta de cuántos átomos de carbono es? Es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si yo pongo el de 6, el ciclo de 6, sería serie homóloga con ese de 7. Este ciclo de 6 sería serie homóloga con ese de 7, ¿sí o no? Ahí sí. Ahí sí, si ustedes miran tiene CH2. Bueno, y con uno de 5. También. Y con uno de 4. También. Y con uno de 3, que sería el más pequeño. Sí. Entonces todos son ciclos. Puede ser, y puede haber también arriba, de 8, de 9, de 10. Esos serían serie homóloga. Pero estos no pueden ser serie homóloga, porque estos son cadena abierta y esos son ciclados, no son iguales. ¿Está claro, joven? Bueno, ahora dice, ¿cuál sería el miembro mayor de la anterior serie homóloga? Miremos los que están en la pizarra. ¿Cuál sería el miembro mayor de la serie homóloga de la pizarra? A ver, ¿cuál sería el miembro mayor de la serie homóloga de la pizarra? A ver, pues chicos, ¿cuál sería? Heptano, hexano, pentano, butano. ¿Cuál? Heptano. Heptano, que es el que está hasta arriba, ¿ok? Bueno. Y ahora, ¿cuál sería el miembro menor de los que están en la pizarra? ¿Cuál sería el miembro menor? Este sería el mayor. ¿Y cuál sería el menor? El etano sería el menor. Entonces, dentro de esta serie homóloga, el que va a tener propiedades físicas más altas va a ser este. Y el que va a tener propiedades físicas más bajas es este. ¿Por qué? Por su peso molecular, ¿verdad? Este es C2H6
Y este C7, ¿cuál sería, si es alcano, cuál sería su número de hidrógenos? Acabamos de ver la fórmula, jóvenes. ¿Cuál sería el número de hidrógenos? A ver, pues chicos, nadie se recuerda cómo es de alcanos. No se acuerda nadie, jóvenes. 7 por 2, 14, más 2, 16. Lo acabamos de ver. Ya en el examen corto de la otra semana ya no saben nada. Bueno, entonces, miremos estos. Entonces, les pregunto, ¿cuál de los anteriores compuestos no pertenece a la serie homóloga? A ver. El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. El 5 me tocaría, pues puse 6. El 1. ¿Por qué? Pienso que tiene otro oxígeno. Ok, ¿cómo se llaman los grupos funcionales? ¿Cómo se llama este grupo funcional, jóvenes? Eso se les va a preguntar en el examen. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? A ver, ¿quién sabe? Nadie sabe cómo es el grupo funcional. Estarán preparados para el examen parcial. A ver, nadie sabe cuál es el grupo funcional, jóvenes. ¿Y este grupo funcional qué es? Carboxilo. ¿Perdón? El grupo carboxilo. Sí, pero no es grupo carboxilo. Está por ahí, pero no es así. ¿Cómo se llama el grupo funcional, joven? Ácido carboxílico. Bueno, y ahora este, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama ese grupo funcional? Es aldehído, jóvenes. Es un aldehído. Ahí está en forma condensada. El grupo es carbonilo H. Y se dan cuenta que eso va a ser evaluado en el primer parcial. Bueno, entonces no puede ser serie homóloga porque no tiene el mismo grupo funcional. Pues si no tiene el mismo grupo funcional va a ser diferentísimo. Bueno, ahora a ver, ordena en forma creciente los miembros de la serie homóloga. ¿Qué significa creciente, Abner? De menor a mayor. Bueno, entonces, ordénemelos. ¿Cuál sería el menor? ¿2, 3, 4 o 6? ¿Cuál sería el primero? El primero sería el 6. Primero sería el 6, ¿y de ahí? Sería el II. O sea, el 2, ¿va? ¿Ah? Sí, sería el II. Bueno, ¿y de ahí? Sería sería el 4, que sería el IV. Ajá. De ahí sería el III. Ok, el 3, está bien, correcto. Porque es según el peso molecular, ¿va, jóvenes? Bueno, ahora, a ver si entendieron. Dibuje la estructura del miembro menor a la serie homóloga de las estructuras. ¿Cuál sería el miembro? Usted tendría que dibujar el miembro menor de los que están ahí. Se dan cuenta que tienen 4. ¿Cuál debería ser la estructura de un miembro menor de esa serie homóloga? A ver, ¿de cuántos átomos debería ser el ciclo? A ver. ¿De cuántos átomos debería ser el ciclo de la anterior serie homóloga? A ver. Ya dijo su compañero cuál era el más pequeño. Bueno, entonces tendría que ser un ciclo de 4. ¿Sí o no? Tendría que ser un ciclo de 4. Que tendría un aldehído. Ok, porque el más pequeño de esa serie homóloga es de 5. Bueno. Ahora, ¿cuál sería el miembro mayor? Tienen que contar este que es el mayor. ¿Cuántas caras tiene este? Tiene 1, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Entonces, ¿de qué tamaño debería ser el ciclo para que fuera mayor? ¿Qué es? 11. Tendría que ser un ciclo de 11. ¿Ok? Bueno, entonces eso es una serie homóloga. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos esos compuestos de aldehído van a tener propiedades muy parecidas, químicas y físicas, pero no van a ser iguales. Bueno, ahora hagamos un ejercicio para ver si le agarraron la onda. De los diferentes compuestos que estamos acá, ¿cuál sería un compuesto de la serie homóloga del primero? A ver, ¿quién se le ocurre qué sería un compuesto de la serie homóloga? Hagamos un menor del primero, del I. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuántos átomos de carbono debería de tener? ¿Pueden variar los grupos funcionales o no pueden variar? ¿Qué dicen ustedes? Unos 4 carbonos. Bueno, pero ¿cómo tendría que ser la estructura? A ver. ¿Se da cuenta que ahí cuántos carbonos tiene? Tiene CH3, CH2, CO, que sería un carbonilo, CH2 y CH3. Ese es el que tenemos ahí. Bueno, ¿cuál sería uno más grande? ¿Qué tengo que hacerle para que sea una serie homóloga más grande? ¿Qué tendría que hacer? Agregarle un CH2. ¿En cuál de los dos lados? ¿En cualquiera de los dos lados es igual? Aquí tengo CH2 y aquí tengo CH2. ¿Lo puedo agregar en cualquiera de los dos lados? Del lado izquierdo. Lo puedo agregar en cualquiera de los dos lados. Entonces, Link, solo con una consulta. ¿sí? Aquí en este, para hacer un menor, se podría quitar cualquiera de los dos CH2. Así es, igual. Así como lo puede hacer mayor, se da cuenta que este sería uno de la serie homóloga. Lo que aquí no puede cambiar. Aquí lo principal sería el carbonilo, ¿va, jóvenes? Aquí no podemos cambiar el carbonilo porque entonces cambiaría la familia de una vez. Entonces, este sería mayor. Y ahora, un menor que tendrían que quitar, como dijo su compañero, pueden quitar cualquiera de los dos CH2. Entonces yo voy a quitar ahora del otro lado y me da lo mismo. CH2, C y CH3. Se dan cuenta que quité este CH2. Este sería menor. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Está claro o no? Bueno, y el de abajo, miren, pues tengo COOH y tengo 1, 2, 3 y COH. Bueno, ¿cuál sería uno mayor? ¿Qué tengo que hacer? De la serie homóloga, ¿cuál sería uno mayor? Agregarle otra barrita hacia arriba o un CH2. Agregarle otro, aquí como es en línea, debería agregarle otra liñita. Bueno, entonces miren, pues sería COH. De ahí le agrego, se dan cuenta que ahí estaría igual, ¿va, jóvenes? Y aquí le agregué otra liñita, ¿va? Que la liñita, pues en realidad no es la liñita, no, que es este, ¿va? Aquí agregué este que es un CH2. Entonces esta sería mayor. Ahora, ¿cuál sería un menor? ¿Cuál sería un menor? ¿Qué tengo que hacer? Va a tener 3 líneas. O sea, le voy a quitar una línea. Entonces, le puedo quitar de un lado o le puedo quitar del otro, no importa. Entonces le voy a quitar del otro lado para que miren que es lo mismo. Acá tiene una, tiene dos, y vamos a quitar esta línea acá. Y entonces ahora me quedó menor. ¿Ok?
Los dos son de la serie homóloga. Bueno, ahora miremos con este compuesto. Y por eso acá lo que tenemos que hacer, jóvenes, es saber los grupos funcionales ya. Bueno, fíjense pues, en este caso eran cetonas y siguieron siendo cetonas. En este caso eran dos ácidos carboxílicos y siguieron siendo dos ácidos carboxílicos. En este caso, ¿qué grupo funcional es? A ver, ¿cómo se clasifica ese compuesto? No, no es fenol. ¿Por qué no es fenol? ¿Por qué no es fenol, jóvenes? Tiene un carbono de más. O sea, no es que tenga un carbono de más. Lo que pasa es de que no está unido directamente al aromático. Y si no está unido directamente al aromático, no se llama fenol. ¿Cómo se llama el grupo funcional entonces? A ver. Acuérdense que eso ya va a ser evaluado en el examen, jóvenes. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Se llama alcohol, jóvenes. Se llama alcohol. Bueno, entonces, fíjense pues, a este, ¿cómo hago uno que sea mayor? ¿Qué es lo que debo hacer? Uno que sea mayor. ¿Cómo hago? Dibujar un heptano. ¿Ah? Dibujar un heptano. ¿Cómo así un hectano? Este no es hectano para empezar. Este es hexano. Usted lo que tiene que ver es un CH2. Pero cuando usted pone un hectano no está agregando un CH2 a la cadena esta de acá, mire. Porque la cadena que tiene que modificar es esta. No el anillo. Entonces, ¿cuál sería el mayor de este? Tendrían que agregar un palito, jóvenes. Entonces ahora tienen uno y de ahí agregan otro. Déjenme ver, uno. Tienen que agregar otro carbono. Entonces acá se dan cuenta que tienen, aquí tienen solo un carbono. Entonces acá tienen ahora dos carbonos. Se dan cuenta que agregaron, porque estamos hablando que tenemos que agregar un CH2. ¿Se dan cuenta que ese morado sería un CH2 o no? ¿Sí o no? ¿Este morado sería un CH2 o no? Sí. Bueno, ahora miremos el otro caso. Bueno, y para hacerlo menor, ¿qué pasa? ¿Qué tendríamos que hacer? Para hacerlo menor, ¿qué tendríamos que hacer? Le tengo que quitar el CH2, entonces le pongo OH. Pero en este caso, ¿será que se puede hacer eso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Se puede o no se puede hacer este? Este ya es un fenol. Y el fenol es igual que el alcohol. El fenol es igual que el alcohol. A ver pues chicos, el fenol es igual que el alcohol. Acabo de explicar hace un ratito y no saben. No, porque tiene un carbono más. No, no importa. El fenol se llama diferente que un alcohol porque son diferentes. Así de sencillo. Las propiedades físicas y químicas son diferentes de este con este. Entonces, se dan cuenta que el más pequeño de la serie homóloga tendría que ser este. ¿Ya? Para quitarle el CH2 ya no se puede hacer porque le transforman el grupo funcional. Acá tienen un alcohol y ahí tienen un fenol. O sea que aquí solo puedo hacer más grandes. Ahora, uno más grande que este, ¿qué tengo que hacer? Uno más grande que este, ¿qué tengo que hacer? Agregarle otro CH2. Bueno, entonces tengo que agregarle otro CH2. Se dan cuenta que ya agregué uno. Y de ahí le voy a agregar otro. Y este sería. Entonces, el fin de este ejemplo es: yo puedo quitar CH2, pero si sigue siendo el mismo grupo funcional. En este caso, se dan cuenta que tenía un alcohol y si le quito el CH2 me pasa fenol. Entonces no puede ser,
porque aquí ya le cambié completamente las propiedades físicas y químicas. Ahora, en este caso, este sería el compuesto que es menor de la serie homóloga. Entonces, después, ¿qué hago? Le agrego un CH2 mayor, le agrego otro CH2 mayor, y aquí solo puedo hacer para arriba, no puedo hacer para abajo. No sé si quedó claro, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Concluyendo, jóvenes, tienen que repasar los grupos funcionales, tienen que ver todas esas cosas que van a ser evaluadas. Bueno, vamos a ver ahora los nombres comunes de Yupac. Bueno, miren, el 1, 2 y 3 y 4 son nombres comunes. A partir del 5 se basan en la numeración griega. Bueno, vamos pues. Esto se lo tienen que aprender en una semana, jóvenes, por lo menos los 20. Bueno, si tiene un carbono, a ver, Blanca Lidia, ¿cómo se llama con un carbono? Blanca Lidia. Con un carbono es... Ahí está señalado en la pizarra, mi estimada. Bueno, entonces, con 2 carbonos, ¿cómo se llamaría? Dani. Ok, con 3 carbonos, ¿cómo se llama, Dania? Perdón, Diana. Propano. Ok, con 4 carbonos, ¿cómo se llama? Javier. Butano. Ok, estos 4 nombres son comunes. Ahora a partir del 5 comienza con la numeración griega. El de 5, a ver, José Isaac, ¿cómo se llama? Pentano. Ok, miren, ya firmaron todos porque ya voy a cerrar la cuestión. Ya. Bueno, caen o... Bueno, entonces ya firmaron todos, ¿no? Bueno. Miren, jóvenes, vuelvo a repetir. Acuérdense que se lo vengo diciendo desde el principio de febrero. Si no tienen 80% de asistencia, no tienen derecho a examen, según nos dieron unas indicaciones. Así, por favor, hay varios que vienen un día sí, otro no. Y acuérdense que el día que vale más, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el día que vale más? ¿El jueves o el viernes? El viernes vale 2, porque tenemos 3 periodos a la semana. Entonces a veces todo llega en el 1, entonces imagínense, esto llega en el jueves y solo tienen una. Bueno, ahora el de 6, ¿cómo se llama, Kimberly? Hexano. El de 7, Lisa Gabriela. Hexano. El de 8, Magdalena. Octano. El de 9, Noé. Nonano. El de 10, Pablo José. Decano. Ok, bueno, ahora comenzamos con la primera. Vamos a ver, 11, ¿cómo se dice, Sara? Decano. Ok, se da cuenta que eres el único de diferente. Quiere decir, un significa 1. Y decano quiere decir de que son decenas. ¿Ok? Bueno, a ver, Sofía, ¿cómo se dice el de 12? Dodecano. O sea que do significa 2. A ver, Wendy, ¿cómo se dice el de 3? Decano. Ok, ¿cómo se dice el de 14, Abner? Tetradecano. Tetradecano. ¿Cómo se dice el de 15, Andrés? Pentadecano. ¿Cómo se dice el de 16, Blanca Lidia? Bueno, a ver, Dania, el de 16. Hexadecano. El de 17, Diana. Hexadecano. El de 18, Javier. Octadecano. El de 19, José. Nonadecano. El de 20, ¿cómo se dice, Kimberly? Cosano. O
Pueden decir eicosano o icosano, cualquiera de los dos nombres es aceptado. Entonces se dan cuenta que solo tienen que agregar después los prefijos. Ahora vamos con 21. A ver, Lisa, ¿cómo se dice 21? Eneicosano o eneicosano. Ok, como el 20 tiene 2, también tiene 2 el 21. Se dan cuenta que aquí utilizan en. Ese sería el 1 de la decena. Bueno, a ver, Magdalena, 22. Docosano. Entonces se dan cuenta que aquí los de 20 tienen la terminación cosano. Eso sería lo que indica que es 20. Y ahora el prefijo do, ti, treta significa cuántos. Ok, el de 23, Noé. Tricosano. El de 24, Pablo José. Tetracosano. El de 25, Sara. Pentacosano. El de 26, Sofía. Hexacosano. El de 27, Wendy. El de 28, Abner. Octacosano. El de 29, Andrés. Nanacosano. Ok, entonces se dan cuenta que a partir de el 1 sería en, do, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona. Ok, ¿cómo se dice el de 30? A ver, Andrés. Andrés. Triacosano. Ok, se dan cuenta que el 30 sería triacontano. Entonces, el triacontano sería la base de los 31, 32. A ver, Blanca Lidia, ¿cuál sería el 31? El triacontano. Ok, a ver, ¿cómo sería, Dania, el 32? Triacosano. El 33, Diana. Triacontano. El 34, Javier. Triacosano. No. Triacontano sería 30. 34, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto? Tricosano. No. A ver, ¿cuánto sería 34? A ver. Diana. Tetratriacontano. Tetratriacontano. A ver, José, ¿cuál sería 35? Pentatriacontano. A ver, Kimberly, ¿cómo sería 36? Hexatriacontano. Ok, ¿cuánto sería 37, Lisa? Hexatriacontano. A ver, Magdalena, 38. Octatriacontano. A ver, Noé, 39. No, triacosano. Ok, y ahora Pablo, 40. ¿Cómo se diría? Tetracosano. ¿Cómo se diría Sara, 41? Sara. No sé. A ver, Sofía, ¿cómo se diría 41? Un tetracontano. No, no se usa un. Mire arriba con 31, ¿qué fue lo que usó? Un solo lo usó con el 11. ¿Cómo está el 31? En tetracontano. En tetracontano, ¿ok? A ver, Wendy, 42. Wendy. Wendy. Abner, 42. A ver, Andrés, 42. No le entendí nada. ¿Usted qué? ¿42? Andrés, 42 no le entendí nada. Hable tranquilo y claro. Andrés. Blanca Lidia, 42. 42 sería
No, ¿cómo va a ser 42 tetra? Tiene que ser do tetracontano. A ver, Dania, ¿cuál sería 38? 48, perdón. 48. A ver, Diana, 48. Octatetracontano. Perfecto. A ver, ¿cómo se dice 50, Javier? Pentacontano. José, ¿cómo se diría 55? Bueno, tiene que ser dos pentas. A ver, Kimberly, ¿cómo sería 55? Pentacontano. Ok, ¿cómo sería 59, Lisa? 59. Nonapentacontano. Ok. A ver, Magdalena, ¿cómo se dice 61? En hexacontano. Ok, perfecto. A ver, Noé, ¿cómo se diría 68? Octahexacontano. Ok. Pablo José, ¿cómo se diría 75? Pentaheptacontano. Ok, perfecto. A ver, Sara, ¿cómo se diría 89? Nona octacontano. Ok, ya le agarró la onda, ¿no, Sara? Bueno, a ver, Sofía, ¿cómo diría 95? Pentanonacontano. Perfecto. A ver, Wendy, ¿cómo diría 99? Nonacontano. Ok. Bueno, ahora vamos con de 100. ¿Se dan cuenta que cómo debo decir? 100 significa hectano. Entonces, hectano debe ir hasta el final. Y luego debería ir las decenas. ¿Se dan cuenta que 32 sería do triaconta? ¿Se dan cuenta que no pongo no porque sería el nombre del 32? No, que al final pongo conta sin poner el no y luego pongo hectano. Bueno, a ver cómo diría 120. Abner, 120. Está fácil. Abner. Abner. No sé. Usted sí que no hace la lucha. Blanca Lidia, ¿cómo diría? Encoctano, hija. ¿Cómo? Encoctano. Blanca Lidia, ¿usted habló o no? Bueno, entonces ¿cuál sería 120? Icosano hectano. Y cosano no puede poner. ¿Cómo debe poner? No debe ser. Icosano. Y cosa hectano. Eso sería 120. Bueno, a ver, Dania, ¿cuál sería 150? Pentacontano. Ok. A ver, Diana, ¿cuál sería 188? Octaconectano. Conta, hectano. ¿Ok? Bueno, a ver, igual podrías decir ustedes con el de 200. Por ejemplo, como digo, 212. A ver, Javier, ¿cómo digo 212? Docosano dictano. Docosano, pero si Docosano es 22, ¿usted? A ver. Dictanodecano. Dictadodecano. Bueno, no he entendido nada usted. A ver quién me dice cómo dicen 212. Dodecadictano. Dodecadictano. Dodeca no puede decir dodecano porque sería 12, lo que dice dodecadictano. Bueno, a ver, Kimberly, ¿cómo diría 445?
triptano. Triptano es 4. ¿Ah? Triptano es 300. Repito otra vez, eso es 300. 346. 445 puse ahí en la pizarra. 445. Sería penta tetraconsa. Tetractano, ¿ya? Sería 45, sería penta tetracosa tetractano, ¿ya? Bueno, esto parece trabalenguas, pero ¿tiene su lógica o no? ¿Tiene su lógica o no? Bueno, entonces a ver qué pasa, pues jóvenes, porque eso les va a preguntar en el examen corto de la semana entrante, ¿ok? Y en el parcial también. Entonces en el parcial, debido a que no sé por qué lo pusieron tan lejos, porque ya casi es a final de marzo, o sea, es antes de Semana Santa, no nos va a incluir hasta donde vayamos. Yo creo que va a ser hasta la nomenclatura que va a entrar en el examen, ¿se dan cuenta? Pero nosotros vamos a seguir normalmente el curso, ¿no? Bueno, ahora, bueno, no leímos esto. A ver, léame por favor, Lisa. Cuando existen ramificaciones en la cadena carbonada se denominan sustituyentes. Ok, entonces quiere decir que cuando tiene ramas ya no lo podemos nombrar así tan fácilmente. Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Veremos en el desarrollo del curso que hay dos formas de nombrar los compuestos orgánicos. Ok, a ver, léame por favor, Noé Alejandro. Nombres de un UPAC, International Union of Pure and Química Aplicada, no sé. And Applied Chemistry. ¿No se acuerdan que tienen que sacar sus cursos de inglés, ¿va, jóvenes? A ver, léame Pablo José. Nombres comunes. Ok, esos son los que vamos a ver. Vamos a ver cómo nombra los compuestos UPAC, que es una organización que está en Estados Unidos y que se encarga de dar nombre a los compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, a ver, léame por favor, Sara. Los nombres de un UPAC se forman de la siguiente manera. Bueno, entonces miren qué es lo que forma. Tiene nombre base, tiene prefijo y tiene sufijo. Bueno, ahora vamos a ver qué es nombre base. Léame Sofía, por favor. Nombre base es la cadena carbonada más larga y que se denominará como principal. Ok, por ejemplo, si la cadena carbonada tiene 5 carbonos se llama penta. Si tiene 10 se llama deca. Si tiene 20 se llama eicosa o icosa. ¿Estamos? Si tiene 30, ¿cómo se llamaría? Acabamos de ver, jóvenes. Triaconta. Bueno, ahora miremos qué es el sufijo. Léame, Wendy, por favor. Es la familia o grupo funcional del compuesto orgánico principal. Ok, entonces por ejemplo, en el caso de que si es un alcano, termina terminación ano. Si es un alqueno, tiene terminación eno. Si es un alquino, tiene terminación ino. Si es un alcohol, tiene una terminación ol. Si es un aldehído, tiene una terminación al. Y así sucesivamente. Bueno, lo importante aquí, jóvenes, es que esto me va a identificar cuál es el grupo funcional más importante. Entonces, por ejemplo, miren, pues el alcano no es grupo funcional, el alqueno sí, el alquino sí. Si yo tengo alqueno y alquino, ¿cuál debería ser la terminación? ¿Eno o ino? Tiene que ver el orden de prioridad. Entonces el orden de prioridad me dice que el alqueno es más importante que el alquino, entonces tiene que terminar eno. Ahora, alqueno y alcohol, ¿cómo debe terminar? ¿Eno o ol? A ver. Eno. No, tiene que terminar alcohol, ol, porque el alcohol es más importante que el alqueno. Entonces se dan cuenta que por eso es importante también saber el orden de prioridad. Bueno, ahora, alcohol y aldehído, ¿termina ol o termina al?
Si quieren los dos. Al. Termina al porque aldehído es más importante. Fíjense pues, si tienen eno, tienen ino, tienen ol y tienen al, se tendría que llamar al porque el aldehído es más importante que los otros tres grupos funcionales. Si solo tienen alqueno, alquino y alcohol, ¿cómo se va a llamar? Va a tener la terminación ol. Bueno, ahora miremos el prefijo. A ver, léame Sara, por favor. Son todos los sustituyentes unidos de la cadena principal o base. Se debe colocar la ubicación de los mismos por medio de un nombre. Ok, o sea que son las ramas o los sustituyentes. Miren pues, por ejemplo, esta sería una rama. Se dan cuenta que por eso tiene este pedacito, porque está unido a una cadena. Bueno, ¿cómo se llama este? El nombre base es de 1 porque es metano. Entonces cambiamos la terminación ano por hilo. Entonces se llama metilo. Pero cuando la ponemos en la cadena carbonada, ponemos el número al carbono que está unido y ponemos metil, guión metil. Bueno, en este caso se dan cuenta que la cadena tiene dos carbonos, que sería nombre base etano, pero como es sustituyente, sería la terminación ano por hilo, sería etilo. Y entonces el nombre de la cadena sería el número del carbono al que está sustituido, guión etil. Si fuera de 3, ¿cómo se llamaría, jóvenes? Nombre base propano, ¿cómo se llamaría como sustituyente? A ver, pues chicos, ¿cómo se llamaría como sustituyente? Propano. Propilo. Y si fuera de 4, butano, ¿cuál sería el nombre como sustituyente? Butanilo. Nombre butilo, cambia la terminación ano por hilo. Si fuera de 5, pentano, ¿cómo se llamaría? Pentil. Pentilo o pentil. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente estructura. ¿Se da cuenta que esa no es línea recta, sí o no? Tiene dos ramas. Entonces no lo puedo nombrar solamente con los nombres que aprendimos anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo nombramos? Se dan cuenta que esto no podemos nombrarlo como pentano, hexano, decano porque tiene ramas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que determinar cuál es la cadena carbonada más larga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? A ver, léame por favor, Wendy. Se pueden usar que nos guían. Tenemos que escoger la cadena carbonada más larga. Bueno, entonces, miren pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá tenemos varias cadenas, ¿se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si contamos para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Si contamos para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si cuento de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la cadena carbonada más larga? ¿La de 9, la de 7 o la de 6? ¿Cuál es? La de 9. Bueno, entonces tomamos la cadena principal como la de 9. ¿Cómo se llamaría entonces? Si tiene 9. Nonano. Nona, como es un alcano, nonano. ¿Estamos? Porque no tiene ningún grupo funcional, ¿va? Entonces luego, a ver, léame por favor, Abner. Luego le damos el nombre que le corresponde según el número de carbonos que forme. Ok, entonces sabemos que tiene 9. Entonces el nombre sería nona, como es un alcano, nonano. O sea, a la cadena principal o la cadena base se llama nonano. Ese sería el primer paso del nombre. Bueno, luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que numerar la cadena más larga. Tengo dos posibilidades, ¿ok? Entonces, fíjense, pues la primera posibilidad es nombrarlo de derecha a izquierda y la segunda es de nombrarla de izquierda a derecha. Si se dan cuenta, si yo lo nombro de derecha a izquierda, el sustituyente me queda en carbono 5 y el segundo en carbono 6. Ahora, en la segunda, el sustituyente me queda en carbono 4 y en carbono 5. Bueno, ¿cuál de las dos utilizo, jóvenes? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha?
de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tiene la numeración más pequeña. Ok, los sustituyentes tienen la numeración más pequeña, esa es la que debo escoger. La de arriba estaría mal porque miren, aquí es fácil saber de qué es mayor. Normalmente lo que tenemos que hacer es sumarlos. Aquí 6 y 5, ¿cuánto es? 11. ¿Y 4 y 5 cuánto es? 9. ¿Qué es más grande, 11 o 9? 11. Ok, entonces tenemos que agarrar la más pequeña, que sería 9. Bueno, entonces escogemos la 2 para numerar, se dan cuenta, la más grande, luego cómo numeramos, ya tenemos ese segundo caso. Bueno, ahora, a ver, léame por favor, Blanca Lidia. Señalamos las ramificaciones sustituyentes de la cadena carbonal principal. Bueno, entonces eso lo hacemos cuando empezamos, ¿va, jóvenes? Pues lo podemos hacer siempre, o sea, tenemos que señalar cuáles son los sustituyentes. Se dan cuenta que en la cadena sería el A o el B, cualquiera de los dos. Entonces tengo dos sustituyentes. Bueno, ahora analicemos cada uno de ellos. A ver, Dania, léame por favor. Determinar la cadena más larga de cada sustituyente, tomando como carbono 1 al carbono unido a la cadena principal. Ojo, y luego colocar el nombre según el número de átomos carbonos, cambiando la terminación ano por hilo. Bueno, entonces miren, ¿cuántos carbonos tiene este sustituyente? A ver, Diana, ¿cuántos carbonos tiene este sustituyente? 1. 1, porque no tenemos que contarle de la cadena. Este no puede ser, entonces solo tiene 1. ¿Y el B cuántos tiene, Diana? 2. Tiene 2, 1, 2. Bueno, entonces ya con eso podemos darle nombre, ¿ok? Entonces, el primero tiene 1 y el segundo, el B, tiene 2. Bueno, entonces ahora ya le podemos dar nombre. Bueno, el primero, como solo tiene un carbono, sería derivado del metano, se llama metilo, porque cambiamos ano por hilo. Y para poner el nombre en la cadena está en el número 4 y sería metil. Ese sería el nombre del sustituyente. El sustituyente B tiene 2 carbonos y está unido en el carbono 5. Se llama metano. ¿Cómo le pondríamos? A ver, Javier, como sustituyente al etano. Bueno, a ver, José Isaac, ¿cómo le pondríamos al etano como sustituyente? ¿Metil? Si es etano, ¿cómo le va a meter metil? A ver, Kimberly, ¿cómo le tiene que poner? Etilo, y en la numeración pues tiene que poner etil. Entonces sería 5-etil. Bueno, ahora ¿cómo le pongo el nombre? Se dan cuenta que ya tengo el nombre principal, tengo el sufijo y tengo el prefijo. Entonces ordenamos en forma alfabética. A ver, Kimberly, ¿cuál sería el primero? ¿El 5-etil o el 4-metil? 5-etil. Ok, entonces, fíjense pues, pongo 5-etil y de ahí pongo guión y de ahí pondría 4-metil y de ahí ¿cuál es el nombre base? A ver, Lisa, ¿nombre base? Nona y terminación ano. Ese sería el nombre completo, 5-etil, 4-metil, nonano. ¿Ok? Entonces ahí aprendimos las reglas básicas para nombrar. ¿Alguna duda? Como les digo, jóvenes, para la próxima clase, el día jueves, ya deben saberse el nombre de los primeros 20, que son los que más utilizamos. Metano, etano, porque si no, no saben, pues, no saben nombrar y no entienden, y entonces después se van quedando atrás y se van quedando atrás, pues. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien?
Entonces hasta aquí va a entrar en el examen corto de la semana entrante. Lick, disculpe. ¿Sí? Va a subir de nuevo la presentación con las correcciones que hizo. Sí, ahí me recuerdan porque si no se me olvida, sí lo tengo que subir, ¿ok? Ahí me recuerdan, me ponen algún mensajito ahí en el Classroom. Si puedo lo voy a hacer ahorita de una vez, pero si se me olvida ya saben, ¿no? Me recuerdan. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿Estamos bien? Entonces hasta aquí entra en el examen corto de la semana entrante. Entonces sería examen 4. Examen corto 4. Bueno, miren jóvenes. Los exámenes cortos, yo me sacrifico con hacerles cada semana. Primera razón, para que estén estudiando constantemente y sepan cómo va su desarrollo en el conocimiento. Primera cosa. Segundo, entre más exámenes tienen, más probabilidad de poder sacar una mejor nota, porque cuestan 9 puntos. ¿Ustedes piensan que 9 puntos es bastante o es poco? Es bastante. Entonces por eso antes yo hacía pocos exámenes cortos, hacía la mitad de lo que hago ahora. Pero ahora también con fines pedagógicos se los hago semanal para que ustedes se den cuenta de cómo van. Por ejemplo, hay compañeros de ustedes que van muy bien. Si van con un promedio arriba de 80, ¿qué quiere decir? ¿Qué sería el mensaje para la persona que lleva 80? A ver. Que va muy bien. Que va entendiendo todos, o sea que él va a tener que estudiar menos a la hora del examen. En cambio, los que van mal, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que su conocimiento del curso no es lo suficiente como para que vayan a ganar. Entonces, ustedes lógicamente tienen que repasar esos conocimientos. Ustedes tienen el examen y tienen que volverlo a hacer y, miren que me equivoqué. Eso es lo que tienen que hacer. La otra cosa es que pueden trabajar en equipo, jóvenes. Es que, miren, nosotros aquí en agronomía yo he notado que los estudiantes son bien individualistas, jóvenes. ¿Por qué no hacen sus grupos de trabajo? O sea, digamos, mira vos, juntémonos, mira qué contestaste vos en una pregunta, ¿cuál es esto? Mira, ¿será que está bien? Es que trabajemos en grupo, jóvenes. Fíjense que cuando ustedes van a trabajar como profesionales, siempre van a trabajar en grupo, van a trabajar y grupos no solamente de agrónomos, sino que va a ser de muchas profesiones. Entonces ustedes tienen que saber trabajar en equipo y eso se aprende únicamente practicando. Entonces ustedes tienen que cambiar la mentalidad de los estudiantes de agronomía de ser individualistas, no que tratar de trabajar en equipo, ¿verdad? Eso se logra mucho a veces con los grupos de la ENCA. Los grupos de la ENCA son grupos bien formados y que se trabajan entre grupos, pero digamos tenemos que aprender a trabajar así, jóvenes. Bueno, entonces no sé si hay otra observación, alguna otra cosa. Si no, nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga, feliz fin de semana, un abrazo a todos, gracias por haber venido, los felicito y nos vemos el día jueves. Igualmente chicos, se cuida, un abrazo.